Rosario siempre estuvo cerca y Río de Janeiro también queda bastante cerca. Después de la masacre que dejó un saldo de 132 muertos, en un ratito vamos a analizar cuántos de esos muertos son víctimas inocentes de un operativo bastante salvaje como fue el del martes 28 de octubre. Y sabiendo, porque ya está confirmado que el Comando Vermelho tiene terminales en varios países de Latinoamérica y entre ellos el nuestro, la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué tanto riesgo hay de que el Comando Vermelho decida asentarse principalmente en otro lugar? Y en especial lo que a nosotros nos preocupa es qué tanto riesgo hay de que elijan poner su sede principal en Argentina, ¿sí? Tenemos con nosotros un experto en seguridad, pero no lo necesitamos para saber que tenemos una frontera permeable y que entra la droga por todos lados. Eso ya lo sabemos. Entonces está claro que más allá de quien gobierne, no es una cuestión exclusiva de este gobierno actual, sino es algo que por lo menos en los últimos 20, 30 años ha venido pasando. Argentina no combate, ¿sí?, con la vehemencia necesaria al narcotráfico, ¿sí? Las leyes van cambiando, ¿sí?, de acuerdo a los cambios que se producen en la sociedad. A veces cambios vinculados a innovación, a avances científicos, tecnológicos, a veces cambios vinculados a modificaciones del pensamiento, filosóficas o morales de la sociedad. A veces se da todo junto. Hace rato que la justicia viene resolviendo distintos pedidos de eutanasia en nuestro país y nosotros no tenemos una legislación. De hecho, la Corte viene instando al Congreso a que regule este tema. Caiga del lado que caiga la moneda, ¿sí? Lo que sucede es que hoy nosotros tenemos un vacío legal con respecto a esto y Mario no le escapa a ningún fierro caliente, así que va a estar hablando de este tema. En otros casos sí tenemos una ley que regula claramente cómo son las cosas y algunos jueces parece que no quieren aplicarla. Es el caso del femicida de Wanda Tadei, a quien la justicia condenó a cadena perpetua y sin embargo, con apenas 15 años de cumplimiento de pena, el juez de ejecución penal está analizando si le va a dar el beneficio de las salidas transitorias. Cadena perpetua y a los 15 años están viendo si lo dejan salir. Es joda esto. O sea, el artículo 80 del Código Penal, que es el que regula los casos de condenas perpetuas, bien gracias. La ley de víctimas, bien gracias, porque tienen que escuchar a los padres de Wanda que están aquí presentes y no parece que los estén escuchando. Tampoco están escuchando los informes del servicio penitenciario que dicen que Eduardo Vázquez, ex baterista de Callejeros, no está para salir a la sociedad. Todo eso parece que no importa. Y para el cierre vamos a estar hablando de las novedades que hay en materia de ciudadanía italiana con respecto al decreto 34 del 2025, del cual ya hablamos en otra oportunidad y Sol trae nuevas noticias. Bienvenidos a La Letra Chica, un programa para conocer tus derechos y saber cómo ejercerlos.
Agora, temos 56 criminosos presos. Até o momento, 18 criminosos neutralizados, 31 fuzis apreendidos, além de uma grande quantidade de drogas que ainda não tem como aferir, porque eles estão no meio do combate ainda. Ali. É uma operação maior do que a de 2010 e, infelizmente, dessa vez, como ao longo desse mandato inteiro, não temos o auxílio nem de blindados, nem de nenhum agente das forças federais, nem de segurança, nem de defesa. É o Rio de Janeiro completamente sozinho nessa luta hoje e estão fazendo. Estamos con Daniel Adler, él es especialista en materia de seguridad. Daniel, ¿este operativo fue un operativo exitoso? ¿Qué tal, Juan Pablo? Gracias por la invitación y sobre todo por la valentía de tocar estos temas al aire. No fue un operativo exitoso. Siempre y cuando haya una víctima inocente asesinada, el operativo es un fracaso. Esta clase de temática, en la jerga le denominamos guerra urbana. Para realizar guerra urbana, para incursión del Estado, con todo el peso bélico que tiene el Estado en un ámbito urbano, se necesita un trabajo de contrainteligencia, un trabajo muy quirúrgico, justamente para que no haya absolutamente una víctima inocente asesinada. La gobernación de Río de Janeiro reconoció 60 terroristas abatidos. Sí. Por otro lado, hay otros 72 cadáveres que todavía... 4 son policías, 60 narcotraficantes y la cuenta no me da. El resto que son víctimas civiles es un desastre entonces. No lo sabemos, hay información que solo lo maneja el Estado brasileño, el Estado de Río de Janeiro, pero como te dije antes, si hay una sola víctima, quiere decir que el operativo no fue bien diseñado y que la modalidad de guerra urbana antidelincuencial, que es tan finita, tan delicada, necesaria, pero tan delicada, es decir, tiene un nivel tan grande de responsabilidad que puedo afirmarte que un operativo así es un fracaso rotundo. De hecho, y lo hablábamos fuera del aire, vos fijate que siempre que ha nacido una banda criminal, llámese el PCC, el primer comando de Capital, 1992, una masacre dentro de una penitenciaría, 111 muertos, un año después nace el PCC. Tocorón con el tren de Aragua lo mismo, año 2014. Comando Vermelho lo mismo, entre la dictadura brasilera, entre el año 64 y el 85, la década del 70, justamente producto de una revuelta carcelaria, nace el Comando Vermelho. Todas estas temáticas... Ya tiene como 50 años y nunca lo pudieron erradicar. Bueno, el Comando Vermelho es una de las organizaciones, narcoorganizaciones terroristas más fuertes, más antiguas que tiene todo Sur Centroamérica y el Caribe. Hoy cuenta con 56.000 efectivos y llegó a manejar el 90% de las favelas y de las cárceles en todo Brasil. Y recordemos que el 65% de la planificación criminal es intracarcelaria. Muy potente, muy potente. Bueno, yo disiento un poco con Daniel, que bueno, él es el especialista. Pero ¿se acuerda, doña Rosa, Juan Carlos, cuando yo vengo acá y le digo que tiene que venir el micro de la felicidad, lleno de gendarmes, lleno de metralleta, ir a las cuevas del narcomenudeo, de los criminales? Bueno, esto es lo que hizo el gobernador de Río. Y por supuesto que cuando hay una guerra, porque se enfrentó a gente que ha matado desde el año 70, porque este Comando Vermelho nace en el año 70 en las cárceles. Desde ahí, en estos 50 años, deben tener millones de personas asesinadas, decapitadas, y lo que es peor, vendiendo droga que mata la vida de nuestros hijos todos los días. Entonces, cuando uno va a una guerra como esa, y puede que caiga algún inocente, pero acá no hay que hablar... No, está bien, Jorge, pero una cosa es que caiga un inocente y otra cosa es que haga un operativo donde la mitad de los muertos sean víctimas civiles. Bueno, lamento, no comparto con vos eso. Para mí, cuando vos vas a enfrentar a esta gente que tiene más armas que vos, que está más preparado que vos, y te vas a una guerra. Vos no pensás que el policía quería morir, o vos pensás que todos los policías querían ir. Había un policía que tenía 4 días nada más. Jorge. Yo lo que les digo a ustedes es esto. No critiquen
cuando el Estado decide combatir al narcotráfico asesino, corrupto, que nos invade de droga. Vos lo dijiste, el Tren de Aragua pasa por acá y les lleva armas. El PCC, ¿hace cuánto que está con este tema? Han matado miles de personas. Y yo no veo que ustedes dijeron, uy, qué alarmante. Ahora que un gobernador se pone lo que se tiene que poner y va y decide barrer con esta lacra, estamos mirando con lupa qué se equivocó. Jorge, pero el operativo no puede terminar en una masacre. Daniel, dale. No fue una masacre, si murieron criminales, asesinos. Preguntarle... Mataron más civiles que criminales, Jorge. No, eso no puede considerarse exitoso. No, eso lo decís vos. Yo tengo otra versión. Tengo otra versión. No hay una cifra exacta y 67, creo que la cifra que me pasaron ayer, tienen antecedentes de antecedentes de antecedentes. Y cuando fue la policía y le dijeron alto, le recibieron con disparos. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que le dé un abrazo de oso a la policía? Me parece muy bien. Yo felicito al gobernador. Sí, por favor. Jorge, entiendo que sos abogado, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, yo soy especialista en operaciones asimétricas. Luché contra la FARC, contra el Frente 48 de la FARC, desde el año 2001 al 2006, cuando la desmantelamos. Águilas Negras, Rastrojos, Urabeños, toda la narcocriminalidad esa me tocó hacer interrogatorios y contrainterrogatorios y luchar en la misma modalidad que ves ahí, de guerra urbana. Créeme, soy el primero que quiere eliminar el narcotráfico. Jamás le daría un abrazo de oso ni nada por el estilo. Habiendo dicho esto, te quiero explicar y te quiero decir, porque tal vez vos hablas con mucha seguridad y muy ligerito, te quiero explicar... No, ligerito no, ¿eh? No tengo los conocimientos que tenés vos. Entonces, no me ofendas, yo esto lo vengo estudiando hace 30 años. Si no tenés el conocimiento, permitime desasnarte un poquito, ¿no? Lo digo bien, no, pero ligerito bueno. No, ¿eh? Entonces, lo que estoy tratando de explicarte, o tal vez comentarte para que no te ofendas, es que si tenés la responsabilidad de ser mucho más potente que cualquier organización criminal, porque el Estado siempre es más potente, siempre tiene más fuerza y está bien. Si tenés esa responsabilidad, lo primero que tenés que cuidar es la vida de los civiles. Y después sí, castigar al culpable y proteger al inocente. Pero Daniel, no entra la sangre. Jorge, a ver, este operativo era es una contradicción incursión, lo que dijo recién. Pero perdón, esto era una incursión. Está bien. ¿Sí? Para capturar al que hoy es la cabeza de la organización. No lo capturaron y dejaron desastre. Ustedes están mirando a la policía. Y acá Daniel dijo recién. No es la policía, porque acá hay un responsable político que es el gobernador de Río de Janeiro. Yo lo felicito, no comparto con vos, lo felicito. Y le digo a Daniel, él acaba de decir, el Estado está para defender a la gente. Y justamente, está harto de esta gente que asesina y mata todos los días. Hasta la gente de la misma favela no lo quiere. Como pasa acá en los barrios pobres, los barrios humildes. El 10% maneja al 100%. Entonces, el día que en la Argentina se decida ir a fondo contra y el Comando Vermelo no es ninguno de los comandos que vos nombraste recién. Es una organización internacional narcoterrorista. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Hay que ir con la metralleta y a otra cosa. Ahí falló la prevención, ¿no, Dani? La prevención, la inteligencia seguramente parte del Estado. Es que no hicieron inteligencia, ese es el problema. Sí, Mario, coincido con Mario también, por supuesto con Juan Pablo. El tema de la prevención en materia de antiterrorismo, en materia de lucha contra el delito organizado, la prevención y la disuasión nos llevan al 90% de la seguridad. Así es como lo visualizamos los criminólogos, las personas que conocemos del tema. Trabajar con estrategias preventivas disuasivas y el 5 o el 10% recién es la reacción. Lo que se quiere hacer siempre es técnicas proactivas, no reactivas. La reacción lamentablemente viene producto de un acto terrorista o un acto criminal y ahí sí hay que salir a, como decimos en la jerga, correr a los delincuentes. Lo más importante es tener contrainteligencia civil o contrainteligencia criminal para que seamos nosotros los buenos quienes sorprendan al delincuente, porque recordemos que ¿quién tiene la ventaja, lamentablemente? El criminal, porque él sabe cuándo va a atacar, o sea, usa el factor sorpresa. También tiene el factor táctico. En este caso está en una favela, está en una posición elevada. Sí, tiene una ventaja. Tiene ventaja. Pero Daniel... Con esto redondeo y te doy el paso. Vale. Están en favelas. ¿Cuál es la particularidad de las favelas? Que tienen embudos de la muerte, pasillos muy estrechos y lo que nosotros llamamos techos solapados. Techos que tapan esos pasillos angostos para que los helicópteros no puedan dar apoyo logístico a las fuerzas terrestres. Entonces, en ese combo mortal, si metemos 2.500 agentes de seguridad, 2.500 agentes de seguridad, ¿qué iría a pasar ahí? ¿Qué pasaría, yo le pregunto al abogado, si tu hijo estaría ahí trabajando o estudiando en la favela
y vienen fuerzas a fuego y a bala y de repente sale herido o es asesinado. ¿Pensarías lo mismo? A mí me sorprende lo que ustedes dicen, porque acá, contrainteligencia, un pequeño J que es un pinche, estaba fuera del radar. Vos vas a Fuerte Apache, que ellos te reciben a los tiros. ¿De qué servicio de inteligencia estamos hablando? Pasan las armas, ustedes mismos lo dijeron, es un colador. ¿De qué servicio de inteligencia? Bueno. Lo que hicieron en Brasil, Okay. Justamente lo que hicieron en Brasil es hartarse de esta gente que mataba a policías todos los días como nada, señores, que vende droga. Entonces, yo entiendo y me duele que haya caído gente inocente si es que es como ustedes dicen. Pero yo lo que digo, o se acaba a esta gente de esta forma, porque repito, con un abrazo de oso no se va a terminar nunca más. Y estoy de acuerdo que hay que hacer servicio de inteligencia y contrainteligencia, que se hizo en este caso porque lo acorralaron arriba, como vos dijiste, en esa tapa. No es que fueron abajo, lo trataron de llevar y por eso cayeron tantos. Pero estos chicos no cayeron rindiéndose. ¿Sabés cómo cayeron? A pura metralleta. Los delincuentes estos, los narcos estos. Y claro que se escapan los jefes, porque son los cobardes que dejan enfrente a sus soldaditos, como pasó acá alguna vez. Los jefes ni siquiera están ahí, no Bueno, están en la favela, por favor. Yo no lo sé, porque el servicio de contrainteligencia Por brasileño eso no sé. falla la inteligencia brasileña. Pero pónganse de acuerdo. Juan Pablo dijo, se lo dejaron escapar. ¿Estaban ahí o no estaban entonces? Porque si no se escaparon, entonces no estaban ahí. Yo lo que digo es que vos te vas a ir a Fuerte Apache y la policía, el patrullero, no puede entrar Jorge, porque si van a buscar al jefe sin saber siquiera si está ahí, decime si falló la inteligencia. Quiero mostrarle a la gente, quiero mostrarle a la gente, tenemos imágenes de lo que eran los cuartos de tortura que manejaba el Comando Vermelho, donde justamente hablando de interrogatorios de inteligencia, fíjate las herramientas que tenían para torturar a la gente. Bueno, ahí veíamos lo que era ese cuarto que estaba insonorizado, tenía todos paneles acústicos, un gancho en el techo para colgar a la gente. Bueno, esta clase de técnicas se habla muy poco en la televisión argentina, pero son muy usuales en toda Latinoamérica. Esto viene del legendario Ramiro Valdés, el creador del G2 cubano, quien hoy da entrenamiento. El G2 cubano es la guardia pretoriana de Nicolás Maduro. Estos cuartos de tortura son muy usuales, muy usuales en Sur, Centroamérica, el Caribe. Usualmente, generalmente están dentro de contenedores. Es básicamente un contenedor con una silla con elementos similares a los de una carpintería. Las 6, 7 técnicas, torturas llamémoslo, no técnicas que son ilegales, que se utilizan son técnicas de colgamiento, como vimos el gancho ahí, técnicas de perforamiento de uñas. Había también un tacho, vos me preguntabas fuera del aire si era ácido o no. Generalmente se usa una tortura que se llama el goteo. Cae una gota de agua en la cabeza cada 5 segundos y esa gota empieza a hacer laceraciones en la piel, impide que la puedas tomar, la persona también tiene mucha sed y no más de 24 horas la persona muere de un ataque cardíaco. Se le para el corazón, producto de la desesperación. Bueno, sé que estamos fuera de horario de protección al menor, pero técnicas como esa o torturas como esa hay Daniel, 8 o 10 muy usuales. Esos lugares de tortura, Sí, de estas lacras, sí. ¿para quiénes eran? Bueno, Esta es la pregunta que tenemos que hacer. Es una buena seguramente pregunta, a su mismo pueblo, y te la respondo. seguramente a su misma policía, y nosotros estamos mirando con lupa cómo actúa la policía. Por favor, No, no estamos mirando. Tienen lugares de Bueno, tortura, lugares de tortura. Abogado, te respondo. Los mensajes narcocriminales son enfocados a 4 canales. Primero es a propios o a ajenos,
a autoridades para liberar territorios o a la sociedad para generar terrorismo, para atemorizar a la sociedad y paralizar un pueblo, una ciudad. Son 4 tipos de mensajes. La particularidad desde el año 2018 es que estos narcocriminales, estos terroristas, porque son terroristas, se camuflan como bandas de crimen organizado para captar más adeptos, más esclavos, pero son terroristas. Y lo que se quiere es eso, amedrentar, atemorizar, frenar la economía y ellos poder seguir extorsionando. ¿Y eso está bien, Daniel? Daniel, espera, quiero preguntar 2 más porque tenemos que... No digo que me estás tomando el pelo porque soy pelado, pero... Y bueno, dale, quiero preguntar 2 cosas que me parece que le preocupan más a la gente. Primero, ¿cuál es el riesgo que tenemos de que se muden para Argentina? Y segundo, ¿cuáles son las políticas de seguridad que se pueden tomar para prevenir que esto suceda? Bueno, muy posiblemente Río de Janeiro entre en estado de excepción, es decir, que Lula militarice Río de Janeiro. Eso es algo que podría pasar y creo que sería incluso acertado. En el momento que pase eso, pasaría lo que en criminalística decimos efecto globo, en donde la criminalidad empieza a mutar, a expandirse a lugares donde haya más permisibilidad. Y eso podría ser nuestra frontera norte, podría ser Misiones. ¿Y cuándo podría pasar? Bueno, yo creo que todavía el terrorismo está en estado de shock. Saben que todos sus teléfonos y todas las redes celulares están intervenidas. Pienso que están tomando un tiempo de preparación, pero que el vuelto viene es casi un hecho. Eso es algo que tendría que pasar. Tendríamos que esperarlo más que tendría que pasar. Y después, ¿qué niveles de seguridad toma la República Argentina? Bueno, la ministra, ahora ya ex ministra, Patricia Bullrich, envió una carta a la secretaria Alejandra Montoliva, quien conozco bien y tuve la oportunidad de trabajar, que está perfectamente capacitada para el tema de frontera, no solamente para la frontera número 1, que es Puerto Iguazú, Foz de Iguazú, Ciudad del Este, sino las otras 3 triples fronteras, porque tenemos 4 triples fronteras, en donde hay alerta roja simultánea en las 4. Y se están tomando medidas que me permito justamente reservar esa temática para que la explique la actual ministra de Seguridad y también cuidar de la confidencialidad. Muy bien, Daniel. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hablar ahora de la eutanasia, justamente porque ante el vacío legal que tenemos en nuestro país, la Corte viene pidiéndole al Congreso que legisle en esta materia. Ante la falta de reglas claras, como serían las que impondría cualquier legislación al respecto, la gente recurre a la justicia una y otra vez, que a su vez tiene que, de alguna manera, innovar porque no tiene forma de resolver esto conforme a la legislación vigente en Argentina. La mayoría de los países de Latinoamérica ya lo tienen legislado. Vean el informe en la calle. ¿Crees que alguien con una enfermedad terminal debería poder elegir morir? Y la persona sufre en realidad, porque una persona en un estado terminal es una persona que está sufriendo. Entonces, ella puede elegir y tiene sus derechos, es verdad. No lo sé, la verdad que no lo sé. Yo creo que sí, porque es un derecho de uno mismo que tiene para poder terminar o terminar con el sufrimiento. Sí, para no tener que sufrir, digamos, el proceso, pues tiene que tener la opción de elegir. Sí, porque uno elige lo que quiere, eligen el aborto y no van a elegir querer morir. Si está decidido, sí. ¿Y crees que el Estado debería permitir la eutanasia o proteger la vida siempre? Ahí no sé, estoy en duda. Por ahí es proteger la vida, pero en ese, como te digo, por ahí tiene sus derechos el paciente, ¿entendés? En principio proteger la vida, pero bueno, tampoco estoy seguro. Sí, depende de los casos, sí. Debe proteger la vida y también debe permitir, en casos muy extremos, la eutanasia. Permitirla, en determinados casos, ¿no? Que haga la eutanasia, sí. Creo que debería respetar la voluntad de la persona. ¿Y preferís una ley que lo regule o que la decida la justicia en estos casos? Y yo creo que decida la justicia, para mí. Mejor que cada caso lo decida la justicia. Las leyes se cumplen hasta ahí nomás acá, así que lo regule la justicia. No, que una ley que regule esto. No, que regule un poco. Una
una ley que regule, que permita que quien está decidido lo pueda tomar. ¿Y confiarías en los médicos y en los jueces? A pleno, los médicos a pleno porque ellos dan todo, igual que las enfermeras. En general sí, porque bueno, son los profesionales adecuados. Quiero confiar. No, confiaría. Vamos a decir que sí, va a quedar bien. En los médicos y mi propia decisión. Caso de María. Mario, cariño, ¿nos trajiste un caso reciente? Así es, el caso es de María, Juan Pablo. María, una mujer de 63 años que hace 20 años, escuche bien, 20 años tiene una enfermedad incurable. Sí. ¿Qué pasó? María tiene una enfermedad que sufre, una enfermedad que tiene que ver con la artritis, ¿sí? Y que no puede movilizarse, está postrada hace 7 años en la cama y recurrió a la justicia. ¿Para qué recurrió a la justicia? Le fue a pedir a la justicia que la autorice, le autorice a que se lleve a cabo una práctica médica que está prohibido en la República Argentina, que tiene que ver con la eutanasia. ¿Sí? Es decir, le pide a la justicia que para aliviar su sufrimiento ella necesita tomar algún tipo de fármaco o que algún tercero del hospital público la ayude a que, bueno, en definitiva... sí, a morir. A morir, ¿sí? Vamos a hacerlo directo, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que pasó acá? La justicia, esto lo hizo a través de un amparo judicial, esto tramitó en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Es un fallo muy reciente de la Corte. El amparo fue rechazado tanto en primera instancia y en segunda instancia, ¿sí? No, lo que hizo la justicia en esos dos estrados es directamente rechazarlo porque consideraron que, primero, que no hay una ley que autorice a la señora María que se lleve a cabo esa práctica. Y tampoco hay una ilegalidad o una arbitrariedad contra, en este caso, el Ministerio de Salud para que autorice eso porque no hay una ley. ¿Sí? No hay una ley. Pero es entendible el caso en el sentido de que la señora sufre y si te está diciendo que hace 7 años que sufre estos dolores permanentes, bueno, la respuesta sería, en otro sentido, aliviar esa situación, ¿no? Pero bueno, la justicia, en primera instancia como en segunda, terminó rechazando donde fue a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, con un recurso donde la justicia, la Corte, evaluó el caso de María. Sí. ¿Qué es lo que dijo? 2 derechos en conflicto. La Corte tuvo que mirar todo el expediente para ver qué es lo que estaba pasando con María. Y se encontró con que 2 derechos estaban en litigio. La vida y la autonomía personal de María. La autonomía personal de María estaba fundada en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que habla de las acciones privadas del hombre que quedan exentas de las autoridades, ¿sí? Para que se entienda es que ella quería, digamos, irse de esta vida porque ya no podía aguantar más el sufrimiento. El problema es, lo que nosotros no tenemos permitido es la eutanasia. Existen, si se quiere, dos clases o 2 definiciones de eutanasia que son la activa y la pasiva. Así es. En la eutanasia pasiva, en realidad lo que se hace es simplemente se deja de administrar el tratamiento, que de hecho la persona misma se lo puede hacer porque dependiendo justamente de cómo sea el tratamiento, abandona el tratamiento y se deja morir. Pero eso tampoco... En la activa requiere de una intervención de un tercero. más importante por parte de un tercero, en la cual básicamente lo que se hace es se administra una... medicina, un fármaco. No, sí, una sobredosis de, digamos, de calmantes o de digamos, medicina para dormir a la persona. En una sobredosis fallece. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que está pasando? El tema es así. Bueno, la Corte no resuelve el tema de fondo, este conflicto jurídico del derecho a la vida y la autonomía. La Corte lo que hace es un análisis formal de tanto de lo que pasó en primera y segunda instancia y hace una mención de esta ley. Hace una mención. Que esta ley en realidad lo que te permite rechazar, como vos bien decías... Claro, te permite la eutanasia pasiva. Exactamente. No lo dice en esos términos, pero jurisprudencialmente, por doctrina, los profesionales hablamos así, eutanasia pasiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La Corte lo que dice, bueno, acá esto yo le voy a dar viabilidad. 4 votos a favor de que este recurso se dé trámite, pero no tratar la cuestión de fondo, el derecho de si María podría ser asistida, ¿sí?, a través de esta práctica de eutanasia, porque está prohibido. La Corte lo que reafirma es que está prohibido en la República Argentina, porque lo que haría falta es que
un debate legislativo, no es un tema de la Corte, es un tema que podría inclusive reformarse la Constitución de la provincia de Buenos Aires, porque la Corte menciona específicamente que hay un artículo 12, el famoso artículo 12 de la Constitución provincial, donde expresamente prohíbe este tipo de práctica de eutanasia, ¿sí? Sí, claro. Bueno, recordemos que en Uruguay la eutanasia está legislada y en gran parte de América Latina también. Sí, por ejemplo, los uruguayos sí tienen una ley, pero ojo, no es una cuestión de que, bueno, cruzo el charco y ya está habilitado. No, no, no. Hay una serie de requisitos, ¿sí?, que hay que cumplir en la legislación uruguaya. El más claro es el tema de la residencia. No porque cruces el charco vas a cometer lo que acá está prohibido. Obviamente los uruguayos son el primer país legislativo, perdón, el primer país latinoamericano que tiene esta ley. Por eso acá en la República Argentina lo que hace la Corte es que este tema se trate en el Congreso de la Nación e incluso invita a que posiblemente haga falta una reforma constitucional. Sí, sí, a ver, lo que está claro es que hay debates que hay que darlos para legislar de un modo u otro este tema, ¿sí? Que es un tema complicado, polémico, seguramente con posiciones... por supuesto, con digamos, todas las antagonistas. posiciones antagonistas, como tiene que ser, pero lo que nosotros estamos marcando es lo que está diciendo la justicia a través de un caso particular. Otra medida que la Corte ordena es de manera automática, es bien que se dé tratamiento en un juzgado que corresponda, en este caso en un juzgado contencioso administrativo, el amparo, en este caso por otra vía, un poco más abierta y discutible, y ordena que le den tratamiento inmediato a través del Ministerio de Salud, a María en este caso, para que trate inclusive de ver la posibilidad de que si se puede someter a algún tipo de tratamiento o paliativo para más o menos bajar esa situación de angustia, de sufrimiento que padece, ¿no? Sí, y el dolor que claramente describe como claro, hay que insoportable. estar 7 años ahí la pobre señora que no puede mover, está inmóvil, inválida, o sea, no puede hacer nada. Es decir, la señora necesita asistencia las 24 horas. Y ella por eso recurre a este espíritu humanitario, si se quiere, y la justicia le dice, bueno, por ahora no, que se tramite a traer un juzgado de primera instancia, en este caso en el contencioso administrativo, donde haya amplitud de debate, y mientras tanto que, si es posible, el Congreso trate en la medida de lo posible de discutir esto, invitando a todas las posiciones políticas para ver si esto se puede modificar. De hecho, hay proyectos, como por ejemplo acá tenemos en la placa, que están en trámite en el Congreso de la Nación. Entre ellos podemos mencionar algunos que tengan que ver con la despenalización de la eutanasia activa, es decir, modificar algún artículo del Código Penal donde ya no se castigue el tema del delito de prisión para aquellas personas que ayuden en esta práctica. Estoy diciendo que es proyecto, no que está vigente, para que eso se entienda, ¿sí? Sí, claro. Con requisitos más específicos, por ejemplo, que la persona que esté enferma, que tenga una enfermedad terminal, que realmente amerite con la intervención de muchos médicos o un cuerpo interdisciplinario que dé cuenta fehacientemente la situación, como en el caso de María, ¿no? Claro, uno de los miedos, en caso de que se autorizara, es justamente lo que tiene que ver con, bueno, hasta dónde es realmente la voluntad de esa persona y hasta dónde, por ahí, estamos hablando de una enfermedad incurable. Exacto, claro. Porque está claro que no sería lógico que alguien que puede sanar se le practique una eutanasia activa, por más que en algún momento llegue a desearlo, pero... Por supuesto, por eso la importancia de comité de ético o comités de especialistas en esta materia, para que no sea para cualquiera. Son casos, reitero, excepcionales, ¿sí? Uruguay es el primer país latinoamericano que tiene esta ley. Hace 2 o 3 semanas el Congreso de Uruguay lo aprobó y es el que tiene regulado por ley en toda Latinoamérica. Después hay otros países que lo que tienen es la despenalización, es decir, no tienen una ley, sino que fueron a la justicia, como en el caso de María acá, y le pidieron al juez que autorice a que se lleve a cabo esa práctica para evitar ese tipo de sufrimiento, que por ejemplo es en Colombia, Ecuador y Perú, ¿no? Pero no es que tienen una ley. El primer país que lo tiene es Uruguay, ¿sí? Bien, Mario. Muchísimas gracias. Eduardo Vázquez fue condenado a prisión perpetua, ¿sí? Y esto a los familiares de las víctimas seguramente en su momento les habrá dado una sensación de justicia. Por un lado, lo que busca la justicia con este tipo de condenas es darles paz a los familiares de las víctimas y por otro lado también evitar que esta persona
pueda repetir esa conducta. Sin embargo, hoy el juez de ejecución penal está evaluando darle el beneficio de las salidas transitorias con apenas 15 años de cumplimiento de pena, lo cual pone en ridículo todo nuestro sistema penal, porque es prácticamente la misma condena que alguien que comete un robo a mano armada sin más daño que la privación ilegítima de una propiedad, ¿sí? La verdad es que es de no creer, indigna por completo. Vean el informe y entramos en el tema. El tiempo transcurre y llega la injusticia después de la supuesta justicia. Bueno, a ver, Eduardo Vázquez, ustedes recuerdan, es el femicida de Wanda Tadei, el baterista de Callejeros, también, por supuesto, procesado por el caso de lo que pasó allí en Cromañón. Pero ya está en condiciones este hombre porque Axel López, el juez de ejecución penal número 3, le ha permitido, o por lo menos entrar en una lista de posibles beneficiados para las salidas transitorias. Esto ocurre 15 años después del femicidio, una persona que fue condenada a cadena perpetua, después de alguna apelación en donde se le subió la pena. Lo cierto es que claramente la familia de Wanda Tadei no está de acuerdo con esta posibilidad que le permitiría salir a Vázquez entre 12 y 72 horas para salir a trabajar, por ejemplo. Bien, ¿no? Existe un resumen exacto, perfecto. Estamos con Jorge y Beatriz, los padres de Wanda Tadei. Buenos días. Buenos días. Ustedes, bueno, no sé hoy en día cómo está la situación, ya me la van a relatar este trámite en el juzgado, pero ¿cómo recibieron esta noticia de que están analizando darle la salida transitoria a este femicida? Bueno, mira, la recibimos con mucha sorpresa. Porque, perdón, sí. La recibimos con sorpresa porque Vázquez tiene una condena a cadena perpetua, que en la Argentina es cumplimiento efectivo. En el caso de Vázquez, 35 años. Claro, en cumplimiento de los pactos internacionales es 35 años mínimo para la condena perpetua. Ahora, este juez le da el periodo de prueba. ¿Qué es el periodo de prueba? Los detenidos que, en función de la resociabilización que se trata, pasan por distintos periodos. En este momento está en un periodo de confianza. ¿Qué diferencia tiene con el periodo de prueba? Que ya tiene la posibilidad de salir para ir probando, para reinsertarse en la sociedad. Yo digo, 20 años de probanza. Esto es lo que nos llama la atención, esto es lo que nos pone mal, porque además, ¿en qué contexto se da este periodo de prueba para Vázquez? ¿En qué contexto se da en cuanto a la violencia hacia la mujer? ¿Se tiene en cuenta que Vázquez mató a su mujer y además en una forma cruel, en una forma tremenda, que tuvo un impacto en la sociedad brutal? Ahora, yo digo, es justo que se trate de reinsertar a los detenidos, es justo que pasen distintos estados, pero le tienen que dar 20 años de salidas a Vázquez. La salida transitoria puede ser 12, 24, 72 horas periódicamente. Yo creo que es una falta de sentido común, una falta incluso de respeto hacia la sociedad. Sí, por la ley de víctimas deberían notificarlos, por lo menos de que se está debatiendo el tema. ¿A ustedes los notificaron o se enteraron de otra forma? No, nos enteramos por la prensa, no nos notificaron. Sabemos que los fiscales
apelaron esta medida, o sea, no estuvieron de acuerdo. Claro, el resto del sistema está en contra, ¿no? Corríjame si me equivoco, los informes del servicio penitenciario dicen que no está para salir. Los fiscales se oponen y el juez le da salida igual. Y el juez, ¿en qué se basa? En la psicóloga que lo atiende a Vázquez. Esto es un perito. En el caso de atender a la psicóloga de parte, que sería la psicóloga de Vázquez, tendría que haber convocado al psicólogo de la vista y al psicólogo del Estado, y en una junta determinar. Pero yo digo, ¿no?, que es lamentable esto, porque al final de la resolución dice que queda en el aire porque no está firme. ¿Cómo es que saca? Normalmente se saca una resolución, luego la resolución se apela, pero si no está de acuerdo el servicio penitenciario, los cuerpos técnicos del servicio penitenciario, ¿cómo puede sacar una resolución? O sea, este hombre solamente con la pericia de la psicóloga de parte, o sea, de la psicóloga de Vázquez, solo con eso el juez le estaría dando las salidas transitorias, ¿sí? Para que se entienda, el servicio penitenciario está en contra. En definitiva, salvo la psicóloga propia de Vázquez, que obviamente, ¿qué va a decir? Que está para salir, por supuesto, porque para eso le están pagando. Ahora, todo el resto del sistema dice que este hombre no tiene que salir, más allá de que es una vergüenza, que tendría que cumplir por lo menos 35 años de prisión. Recordemos que en el caso de Roberto Puch, que si se quiere es el caso más extremo, lleva 51 años de cumplimiento de condena y sin salidas transitorias al día de hoy. Y en este caso con 15 añitos. Jorge, ¿15 años qué son? ¿Dije mal? ¿Es un robo de celular con arma? No, Juan Pablo, totalmente. Fíjate que acá el servicio penitenciario, como dice Jorge, da un informe negativo. No tiene una conducta de excelencia que pide para liberar porque tiene 7 puntos. 7 puntos tiene. El informe de los fiscales es contundente, no está preparado para salir. Y un tema tremendamente delicado. Se basa en los informes de personas que tienen que ver con gente del CELS, con gente que tiene una mirada garantista, repito, garantistas de los delincuentes. Porque ¿qué garantía tiene Beatriz y Jorge que su hija está en el cielo y ver a este señor en la calle? Repito, servicio penitenciario, 7 puntos y habla mal del psicotécnico. Servicio, los fiscales, el informe es tremendo en contra para que salga. Si sale solamente porque hay un interés del juez que todos los argentinos desconocemos. Esa es la realidad. Bien, ¿ustedes ya se presentaron, se opusieron a esto? Mirá, nosotros en esta etapa de ejecución penal no participamos como querellante del juicio. Yo pensaba en mi ignorancia que normalmente, como escuché de la ley de víctimas que tiene que informar, pensé que normalmente me iban a informar. Ahora sí me voy a ocupar. Debería hacerlo, debería haberles notificado para que ustedes puedan, por lo menos para que puedan ser oídos. Lo que exige la ley de víctimas es que sean oídos ustedes. Después, obviamente, el juez tomará la determinación que estime correspondiente, pero lo que no puede hacer es ni siquiera consultarlos. Así es. No solo nos tiene que informar, nos tiene que pedir la opinión. Nuestra opinión no es vinculante, pero sí tiene que pedir la opinión. No hubo ni opinión ni información. Jorge, y lo que es crítico, que para mí es determinante, si el Estado tuviera después los elementos, los medios para controlar a la persona que libera transitoriamente, y bueno, diría, bueno, vamos, a ver, quiere resocializar. Pero el Estado no tiene los controles. Si este señor mañana sale y se quiere ir, se fuga sin ningún tipo de problema. Sí. Yo quisiera preguntarles qué sintieron justamente el día que a este hombre lo condenaron a prisión perpetua. Bueno, nosotros estábamos luchando por eso porque el primer tribunal le dio 18 años poniendo una figura de moción violenta que no la había presentado ningún abogado ni la defensa, nadie, el cotribunal. El doctor Niño siempre dijo que él nunca había dado una perpetua
En este caso correspondía perpetua por el tipo de asesinato que se trataba, es más doloroso, largo. Y después también le siguieron 45, 47 mujeres, que hizo un efecto dominó, lo que él aparentemente había inventado, que no es así, porque antes hubo otras mujeres quemadas, muy pocas, pero hubo, porque antes se le tiraba ácido. Un caso que tuvo mucha trascendencia. Entonces, al tener trascendencia, bueno, empezaron a caer los casos y uno tras de otro. Tal es así que yo estaba muy encerrada en mí misma, estaba muy deteriorada, y cuando fue el caso de Fátima Catán, yo dije, no me voy a poner al lado de la mamá hasta que consigamos, porque no es justo una chica con el 95% del cuerpo quemado. Pero también tuvo un impacto social muy grande. Yo tengo una lista de organizaciones sociales y organizaciones feministas que están haciendo comunicados por su cuenta para que esto no sea así. Yo, lógicamente, que no le puedo dar instrucción al juez. El juez tiene toda la capacidad, porque ha estudiado y sabe lo que tiene que hacer. Pero si vos le pudieras hablar, si el juez estuviera mirando ahí, ¿qué le dirías? Bueno, al juez le diría que por favor nos recibiera, que tenemos la carta que dice que tiene la doctora, que él le entregó a la doctora que lo atiende, que le mandé una carta a los padres, y esa carta la tiene Jorge, porque yo no la quiero ni tocar, que nos pida que nosotros se la vamos a entregar, donde él reconoce, no reconoce que la mató, él dice que fue un accidente, y a la doctora le dijo que en esa carta él le pedía perdón al padre, porque no había sido un accidente, sino que él había sido. Lógicamente que esa carta, al tenerla Jorge, no la puede tener la doctora. Él le puede contar lo que quiere. Entonces, yo le ofrezco... ¿Pero qué? Entonces, el hombre después de matar escribe una cartita pidiendo perdón y sale. Claro, joda es otro esto. tema. Se lo escribió a él. Historia. Por favor. Acá no quería decir algo porque por ahí pasa desapercibido para la gente que no está mirando. Beatriz lo que dice es que la primera sentencia fue de 18 años. Por suerte después en un tribunal superior le dieron cadena perpetua. Sí. Bueno, y yo tengo la esperanza que acá pase lo mismo. Que cuando llegue el momento le digan, señor, espere un poco, no lo puede liberar. Porque esta es la realidad. Hay dos miradas. El que le dio 18 años, que era un gran error, pero después se corrigió. Y acá se va a corregir seguramente y va a seguir detenido. ¿Qué mensaje piensan que le daría a la sociedad si lo dejan con salidas transitorias? Bueno, mira, yo pienso que ya el mensaje que si esto tuviera curso, y esto es tremendo, esto es nefasto, verdaderamente no tengo... Mira, yo solo le quisiera decir al juez, con todo respeto, al juez de ejecución penal que tomó esta medida, que tenga en cuenta verdaderamente lo que el sentido común dice. No puede darle 20 años de transitoria para que se adapte a la sociedad. No estoy de acuerdo que tenemos que reinsertar a los detenidos, pero 20 años esto no es un beneficio, esto es un premio que le está dando. Y le está dando un premio a un genocida, a un femicida, te digo, este doctor toma en cuenta que la doctora Coras, que es la psicóloga de Vázquez, le dice que le mandó una carta al padre. Sí, me mandó la carta, la hice analizar por psicólogos y psiquiatras. ¿Sabés qué me dijeron? Esto lo escribe un psicópata perverso. Y si quiere el doctor López, le puedo acercar la carta que me mandó Vázquez y que usted la tiene sin haberla leído, y que la psicóloga de Vázquez tampoco leyó. Se la puedo dar para que la vean. Por favor. Muy bien. Muchísimas gracias. La justicia tiene una oportunidad para que sigamos creyendo en ella. No la dilapiden. No suelten a este tipo. Nos vamos a un corte. Muchas gracias. 11:53 de la mañana.
Tenemos una temperatura de 25 grados 1 décimo. El cielo está parcialmente nublado. A la tarde vamos a tener 28 grados y para la noche 23, día ideal para hacer cualquier tipo de salida. Guarda que ya mañana llueve, así que lo que quieran hacer, aprovechen para disfrutar hoy del fin de semana. Y el sol no sale porque lo tenemos acá guardado. Volvió Sol Gorostiaga con novedades sobre la ciudadanía italiana. Y factura, no para de facturar. Ojalá, Juan Pablo. Bueno, me fui de viaje para traer ¿Para todas seguir las... facturando? No, para traer todas las novedades que están en Italia. Hay un montón de dichos, hay proyectos, hay un montón de cuestiones en las redes sociales, pero a mí me gusta venir acá y, mira, hasta me vine vestida de pasaporte italiano. Ah, te disfrazaste de pasaporte. Ya que fue... Es Halloween. Claro, ya que estamos en Halloween, te disfrazaste de pasaporte. Bien. Bueno, ¿qué pasó? Hay un montón de cuestiones que se están viendo en las redes sociales. Es verdad, hay proyectos en la Cámara de Diputados en Italia, pero a mí me gusta sentarme acá con lo que dice la letra chica de la ley hoy. Después, en este caso el decreto. Claro, después lo que vaya a pasar y no lo sabemos, son cuestiones políticas, el decreto es político. Entonces, quiero primero hacer un repaso de cómo está la normativa hoy, si vos estás en tu casa viendo y querés saber si podés aplicar en este caso la ciudadanía italiana. Vas a poder hacerlo, lo que dice el decreto que cambió en marzo de este año, si sos hijo o nieto de un exclusivamente italiano. ¿Qué quiere decir exclusivamente italiano? Que es una palabra que se agregó en la letra de este nuevo decreto, es que esta persona no puede tener doble ciudadanía, es decir, no puede ser, por ejemplo, un ítalo-argentino. Entonces, hijos y nietos de exclusivamente italiano pueden aplicar. Entonces, capaz, como en la mayoría de los casos, hay bisnietos del otro lado o tataranietos que están pensando, bueno, ¿y en mi caso qué hago? En esos casos, lo único que hoy aplica y que es viable es hacer un juicio por falta de constitucionalidad del decreto, y vine un poco trabada. Viniste tartamuda hoy. Totalmente. ¿Qué es este juicio? Es básicamente decir que el decreto no va conforme a la ley italiana, no va con el principio ius sanguinis. El ius sanguinis viene de la ley 91 de 1992 de Italia, que es la ley principal de la ciudadanía, donde se establece que todos somos italianos y tenemos un antepasado con sangre italiana. Entonces, este decreto lo que hizo fue limitarlo hasta los hijos y nietos. Entonces, bisnietos y tataranietos pueden aplicar. Ya hay juicios en trámite, ya hay diferentes tribunales, como el de Campobasso, que está digamos, acatando este principio, que está tirando el decreto, pero este decreto sigue siendo norma. Entonces, hijos y nietos pueden aplicar por la vía consular, mientras que tataranietos y bisnietos sí o sí hoy tienen que hacer juicio. Ahora, para mí esto va a ser una cuestión de tiempo, esto es una cuestión política y es muy probable que en el futuro esto pueda volver a tener alguna modificación, más que nada quizás para los bisnietos. Y hay una letra chica que es qué pasa con los hijos menores, que esto es muy importante porque hay una fecha límite. Acá ya hablamos de personas que tengan ciudadanía italiana como también tengan, por ejemplo, ciudadanía argentina. Si estás del otro lado, sos argentino, tenés una ciudadanía italiana, le vas a poder transmitir a tu hijo la ciudadanía hasta mayo del 2026 si este hijo nació antes del decreto y tiene menos de 18 años. Si nació después del decreto, va a poder hacerse ciudadano hasta el primer año de su nacimiento. O sea que les quedan 6 meses para iniciar el trámite. Sí, y hay que hacerlo ya, porque a veces son solo 6 meses de trámite la cuestión de inscribirse en el FACIT, que es este registro consular por donde se hacen los trámites. Es online y después es presencial en el consulado. Pero acá parece que es todo maravilloso y les dieron un beneficio a los argentinos con doble ciudadanía o personas de otros países con doble ciudadanía. Bueno, no es tan así porque antes el trámite para los menores era gratuito, menos en este caso
que es con una tasa de 250 euros. Es decir, para los hijos menores que quieran ser italianos, cada menor tiene que abonar el arancel de 250 euros al exterior, es decir, al Ministerio del Interior en Italia, pagarlo en euros. Bien, y simplemente un repaso. En el caso de los que tienen que ir a juicio, si bien el decreto está vigente y la justicia está aplicando la ley, como no el sistema es similar al nuestro, la inconstitucionalidad aplica para el caso particular. Así que, más allá de citar cualquier precedente, todos tienen que hacer juicio. Exactamente. Vos podés citar fallos anteriores de otros casos, pero una persona en particular, o por ejemplo un grupo familiar, si hay varios bisnietos, tataranietos, pueden entrar si tienen el mismo ascendiente italiano y pueden hacer un juicio ese grupo familiar, pero no es que se plantea un caso y se cae el decreto entero, no. Cada familia o cada persona individualmente tiene que hacer el juicio en Italia, que demora más o menos 2 años y no podemos asegurar resultados, pero son juicios que se ganan. Muy bien. Sol, muchísimas gracias. Nosotros llegamos al final de este programa. Nos vemos la semana que viene para que sigas conociendo tus derechos acá en La Letra Chica. Acordate, ante la duda, siempre consulta a un abogado. Y ahora los dejamos con Modo Finde, con la conducción de Valentina Cerati.